Y tras los atentados en París, el autodenominado Estado Islámico ha reiterado sus amenazas contra Europa y Estados Unidos. Bueno, queremos analizar más a este grupo y para eso conversamos en CNN Chile con el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Kamal Kunsille, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Germán. Gracias. Bien, a ver, se ha estado hablando durante estos últimos días sobre el Estado Islámico, autodenominado Estado Islámico, y es como se ha planteado muchas veces como si fuera de Oriente hacia Occidente, como una especie de, o de Medio Oriente hacia Occidente, como una especie de enfrentamiento, ¿eh? Pero queda más que claro, de acuerdo a las acciones que han habido durante este último tiempo, que Francia es solo uno de los tantos eslabones, o uno de los tantos lugares que ha sido atacado. Por lo tanto, esa forma de plantear todo este tema a nivel internacional, ¿obedece a una realidad o obedece a otro tipo de cosas? Mira, buena tu pregunta como para entrar al análisis del tema, porque efectivamente uno ha estado percibiendo, ¿cierto?, que efectivamente después de los atentados de París pareciera haber como una especie de retorno, ¿cierto?, en algunos lugares o por parte de ciertos personajes de este discurso del choque de civilizaciones, ¿cierto?, que que fue un diagnóstico, politológico que en algún momento planteó Samuel Huntington, ¿cierto?, que tampoco, fue una profecía de los atentados del 2001, eso hay que tenerlo claro, porque Huntington, cuando fueron los atentados del 2001, se le pregunta y él dice que esto no es un reflejo del choque de civilizaciones. De todas maneras, ¿cierto?, ese discurso, a modo de título, ¿cierto?, de cliché, fue muy utilizado por algunos sectores, particularmente por Estados Unidos en la era Bush, ¿cierto?, en lo que él proclamó como la guerra contra el terrorismo contra Afganistán e Irak luego del 11S. Y a partir de eso, claro, se levantó todo un discurso, ¿cierto?, que efectivamente asevero pretende plantear una presunta confrontación entre Oriente y Occidente o entre el Islam y Occidente, ¿cierto?, y que es algo que estaría como discurso reviviendo hoy. Por parte de, efectivamente, algunos líderes, ¿cierto? Uno ha escuchado, ¿cierto?, cómo algunos gobernantes, ¿cierto?, europeos, ¿cierto?, hablan, ¿no?, de que esto es un ataque a los valores, quienes opinan sobre el tema hablan de que esto es un atentado en contra de los valores de Occidente, en contra de los valores de la democracia, etcétera, y bueno, no se trata de eso. Habría que partir, de hecho, ¿cierto?, por, pensar que antes de atacar Francia, ¿cierto?, el día exactamente antes, este grupo ataca Beirut, ¿no?, ataca la capital libanesa, y ataca a musulmanes. Por lo tanto, esto no es una confrontación ni entre Oriente y Occidente, ni entre Islam y Occidente, ¿ya? Lo que aquí hay, son otros temas, ¿cierto? Particularmente el atentado a París, ¿cierto?, habría que contextualizarlo en el actuar de Francia con respecto a la guerra de Siria, ¿ya? Y bueno, su actuar en general, como potencia, ¿cierto? Francia tiene, tiene bastantes acciones intervencionistas, no solo en Siria, ¿cierto?, en Mali también, y vemos que hace unos días hubo un atentado en Mali también, por lo tanto, no es solo Siria, pero, Siria como un foco, ¿no?, donde, desde un comienzo, ¿cierto?, cuando, Siria se desestabiliza en cierta manera, ¿cierto?, inmediatamente, el conflicto en Siria, va a ser intervenido por parte de Estados Unidos y de Francia a través de la infiltración, ¿cierto?, de lo que ellos siguen llamando hasta el día de hoy rebeldes moderados. La verdad es que, habría que también poner el acento sobre eso. Hoy en Siria no existen rebeldes moderados, a menos que Estados Unidos, haya tenido un giro importante en su discurso y desde hoy considere a Al-Qaeda como moderado, ¿no? Entonces eso es un punto importante, ¿no?, porque es algo que se sigue sosteniendo, por ejemplo, en relación a las discusiones que tienen entre Estados Unidos y Francia por un lado y Rusia por otro, ¿ya? Pero como te decía, el Estado Islámico, ¿cierto?, comienza, es un grupo que habría que analizar, ¿cierto?, su relación con los atentados en Francia, yo diría mayormente en relación a el conflicto sirio. Ahora, ¿Ya? Sí. En ese mismo sentido, entonces,
si es que esto obedece a algo mucho más que de Oriente, Medio Oriente, Occidente, como se quiera llamar, sino que hay motivaciones muchísimo más profundas. Lo que movería en este caso a ISIS, ¿es algo relacionado con, como muchos lo han llamado como con un extremismo religioso? ¿O es acá otro tipo de motivaciones que se estarían camuflando a través del el extremismo religioso, por decirlo de alguna manera? A ver, que el tema del extremismo religioso también es algo que habría que medir, ¿ya? Digamos, efectivamente, aquí tenemos un grupo que se autoproclama Estado Islámico, ¿cierto? Que proclama un califa, que por cierto, digamos, la gran mayoría de los musulmanes en el mundo, ¿cierto? Yo creo que solamente los musulmanes, los militantes de su grupo, ¿cierto? Lo reconocen como califa, entonces efectivamente no es un califa. Pero digamos, tenemos toda una retórica y toda una estética, ¿no? Muy islamizante. Pero por otro lado, ¿cierto? Si nosotros llevamos esto al ámbito político, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a ver, ¿cierto? No lograríamos explicarnos cómo un grupo, ¿cierto? Como el Estado Islámico logra crecer, ¿cierto? Tanto y fortalecerse tanto, ¿ya? Partiendo desde Irak, ¿ya? Que es un país donde Estados Unidos tuvo una larga presencia y continúa, ¿cierto?, teniendo una importante influencia. Y por otro lado, ¿cierto?, también cómo, digamos, el Estado Islámico crece en el contexto en que Estados Unidos está interviniendo la revuelta siria, ¿no? Por lo tanto, lo que habría que pensar efectivamente es que, digamos, el extremismo religioso, digamos, es algo que permea los discursos, pero detrás del extremismo religioso también hay otras cosas, digamos, y las cosas más importantes se esconden detrás del extremismo religioso. Yo esa variable, digamos, tendería a dejarla de lado porque, digamos, a ver, en la política actual del mundo árabe e islámico vamos a encontrar muchísimos grupos que reivindican políticamente elementos del Islam, ¿cierto? Elementos, digamos, levantan un discurso religioso y que actúan todos motivados por distintas cosas, ¿ya? Nosotros no podemos, ¿cierto?, catalogar, ¿cierto?, bajo un mismo rótulo al Hamas, con el Hezbollah, con el Estado Islámico, con, digamos, Al-Qaeda, el Nusra, etcétera, ¿cierto? Y todos, digamos, podrían, ¿cierto?, uno podría decir, bueno, son todos grupos islámicos, digamos, son todos grupos islamistas, ¿cierto?, digamos, que levantan un discurso a través del cual politizan la religión, ¿cierto?, en cierta manera, pero todos tienen motivaciones distintas, ¿no? Nadie puede comparar al Hamas, por ejemplo, o al Hezbollah, que son grupos que han nacido en sus respectivos países como milicias para resistir a ocupaciones extranjeras, ¿ya? Mientras que el Estado Islámico es, digamos, un grupo que, bueno, efectivamente surge en el contexto del Irak ocupado por Estados Unidos, sin embargo, su principal actuación, ya, digamos, con mayor relevancia mundial, ¿cierto?, la tiene con su entrada en la revuelta siria, y eso no es para luchar contra ninguna ocupación, sino que es simplemente para entrar a desestabilizar y a destruir el país, digamos. O sea, el Estado Islámico, digamos, a ver, no ha proclamado, aunque habría que pensar también el discurso con que entran, ¿cierto? Cuando el Estado Islámico surge en un primer momento, ¿cierto? O sea, bueno, cuando tiene esta irrupción, no cuando surge, sino cuando tiene esta irrupción, digamos que bastante potente, el golpe en Mosul desde el año pasado y con el que logran avanzar hacia Siria de manera muy potente, ¿cierto? Y cuando es digamos, el gran golpe del Estado Islámico. Y comienzan a lanzar, ¿cierto?, estos videos con toda esta estética hollywoodense, ¿cierto?, a través de la cual se muestran al mundo, digamos, y pretenden dar cuenta de una potencia. Bueno, vemos, ¿cierto?, uno de los principales videos que muestran es uno que se llama, ¿cierto?, The End of Sykes-Picot, o sea, el fin de Sykes-Picot, ¿ya? Que Sykes-Picot es este acuerdo que ya el próximo año estaría cumpliendo 100 años, ¿cierto?, que es cuando hacia fines en 1916, ¿cierto?, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Francia, Inglaterra y Rusia, ¿cierto?, se juntan para repartirse las provincias árabes que el Imperio Otomano perdería en la guerra. Bueno, curiosamente es un chileno el que aparece, ¿cierto?, en este video del ISIS, ¿cierto?, digamos, más o menos hablando, presentando al grupo y hablando de
los propósitos que tiene el grupo. Y efectivamente, como discurso político, lo que se transmite a través de ese video, ¿cierto?, es que una de las cosas que pretenden es terminar con las fronteras que ha impuesto Sykes-Picot, ¿ya? Sin embargo, eso no da simplemente para pensar, ¿cierto?, que el Estado Islámico sería un grupo, digamos, de resistencia que vendría, en cierta manera, a deshacer el Medio Oriente hecho por el colonialismo. Más bien al contrario, el contexto que ha provocado el Estado Islámico precisamente ha traído hoy de vuelta un contexto, ¿cierto?, 100 años después, muy similar al anterior Sykes-Picot, salvo que Inglaterra se ve reemplazado por Estados Unidos. Hoy día nosotros vemos que para resolver la situación en Siria, ¿cierto?, tenemos como grandes potencias que están, actuando en el escenario a Estados Unidos, Francia y Rusia, ¿no? Por lo tanto, Y Kamal, lo que pasa es que está el tema de lo que se ha denominado, ¿no?, como el extremismo religioso, está el tema político por medio, pero quiero agregar un tercer factor, que es el tema económico. Y lo pongo sobre la mesa porque en su tiempo, cuando Al-Qaeda se hablaba también como un grupo extremista religioso, también habían teorías que hablaban de los negocios que eventualmente tenía Bin Laden, la familia Bin Laden con Estados Unidos, y toda una teoría que había en torno atrás al tema del petróleo, los territorios, y había toda una lista económica en torno a detrás de Al-Qaeda, y donde el extremismo religioso quedaba a un lado completamente, y que también habían existido en su minuto motivaciones económicas, incluso con empresas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, por la misma familia Bin Laden. ¿Qué es lo que pasa en este caso particular con ISIS? Esa figura del factor económico como tercera pata de análisis, ¿se encontraría también enquistada en esta situación o solamente quedan las dos primeras? Absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que en primer lugar están los factores políticos y económicos y en enésimo lugar está el factor religioso, ¿ya? El factor religioso aquí no corre, nadie está motivado por la religión para llevar a cabo atentados, para llevar a cabo una guerra, o lo que sea, ¿ya? La religión, en este caso, no es algo que motive. Hay motivos mundanos, profanos, políticos, económicos, que son los que han llevado a la situación actual. En el caso, muy bien lo que señalas, porque efectivamente, ¿cierto?, como partí diciendo, ¿no?, que habría que enmarcar el actuar del Estado Islámico en el conflicto sirio, nosotros tendríamos que recordar, efectivamente, si uno se pregunta por qué Estados Unidos y Francia intervienen las revueltas árabes, ¿cierto?, es precisamente para entrar a manejar el cambio. ¿Y por qué les interesa manejar el cambio? Porque durante muchas décadas, ¿cierto?, tuvieron a estos dictadores que eran serviles a sus intereses. No es el caso de Bashar al-Assad, otros dictadores del mundo árabe. Bashar al-Assad, precisamente, el afán, de Estados Unidos y Francia por, derrocarlo, es precisamente que es uno de los dictadores que no era servil a los intereses de esas potencias. Pero, en general, durante décadas, ¿cierto?, estamos hablando del caso de Mubarak, por ejemplo, tenemos todavía las monarquías del Golfo, ¿no?, casos de muchos dictadores que eran serviles a los intereses de las potencias occidentales. Y cuando estalla la primavera árabe, ¿cierto?, esta ola de protestas, ¿cierto?, que comienza que remueve en realidad en todo el mundo árabe, ¿cierto?, las potencias occidentales, ¿cierto?, dejan de lado a sus antiguas amistades, que eran los dictadores serviles, ¿cierto?, y entran a manejar el cambio. ¿Por qué? Porque efectivamente, ahora, ¿cierto?, sería importante para estas potencias entrar a manejar, ¿cierto?, un presunto o un posible cambio democrático en estos países, ¿no? O ni siquiera cambio democrático, cualquier tipo de cambio político, ¿no? Pero el cambio político, estas potencias no estaban dispuestas a que este cambio se produjera fuera de su control, ¿ya? Y es por eso es que particularmente, ¿cierto?, entran con gran fuerza, ¿cierto?, a manejar la revuelta siria, ¿no?, a infiltrar los rebeldes, ¿cierto?, a convertir una revuelta que era civil y pacífica por reclamos, que levantaba un discurso político que reclamaba mayor libertad y democracia, ¿cierto? Las potencias como Estados Unidos y Francia en este caso, ¿cierto?, infiltran a esta revuelta, ¿cierto?, con elementos armados y radicales islámicos para, ¿cierto?, convertirla en una lucha armada, ¿cierto?, y
generar obviamente reacciones de parte del régimen de Bashar al-Assad con una brutalidad mucho mayor que con la que actuó en relación a la población civil, ¿cierto? Y luego llegar con el argumento de que, bueno, aquí hay una guerra civil, entonces hay que entrar a intervenir de otra manera, ¿no? Y eso es lo que, digamos, ha sucedido hasta el momento. Bueno, Kamal, te queremos agradecer este tiempo por haber compartido con nosotros por lo menos una visión un poco distinta, análisis de esto que ha estado ahí en boga durante todos estos días. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti. Bueno, nosotros hacemos una pausa a esta hora de las noticias y regresamos dentro de muy poco, como siempre. Nos vemos.